¿Qué tal, familia de la fe? Bienvenidos a su espacio devocional en los brazos del Padre. Qué bueno tener la oportunidad de juntos unirnos en oración, unirnos en el estudio de la palabra, unirnos en ese consejo de Dios que nos consuela, que nos exhorta, que nos confronta, que nos edifica. Y apreciamos que esté allí. Le agradecemos enormemente que se pueda inscribir allí en el canal y también pueda compartir a otras personas que usted sabe que necesitan este consejo de la palabra para su bien en su vida espiritual, en su vida personal. Quiero en esta ocasión, continuando este tema que venimos desarrollando, los frutos espirituales, del cual ya hemos hablado acerca de fruto de arrepentimiento, el fruto de nuestras ofrendas, el fruto de la retribución y el fruto de sabiduría. 4 temas que ya hemos visto en los episodios anteriores y hoy vamos a hablar de el fruto de los hijos espirituales. Y vamos a leer en nuestra Biblia el capítulo 1, bueno, solo hay un capítulo, de Segunda de Juan. Allí en la epístola de Juan, en la segunda epístola de Juan, no el Evangelio, las epístolas, hay 3. La segunda, y aunque tengo aquí que vamos a leer del 4 al 9, quiero leer desde el verso 1. Así que voy a dirigirme al verso 1 para que leamos todo este hermoso pasaje que encontramos para hablar de este otro fruto en esta serie. Vamos a orar y luego entramos en la lectura. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de estar a través de este medio llegando hasta los dispositivos, la mente, el corazón, la vida de nuestros amados hermanos y amigos que están allí conectados, Señor. Los bendecimos, Padre Celestial. Oramos para que este espacio de hoy traiga mucha claridad y sabiduría y consejo tuyo a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que hemos venido aprendiendo a través de esta serie que estamos dando sobre los frutos espirituales y ha servido para hacer un autoexamen, una autoevaluación en todas estas dimensiones en las que tú esperas que demos frutos. No queremos ser como aquella higuera a la que tú, Señor Jesús, te acercaste y no encontraste ningún tipo de fruto. Queremos ser limpiados a través de tu palabra para llevar fruto y mucho fruto y ser así tus discípulos y glorificar de esa manera a nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amados, como dije, capítulo 1 o el único capítulo de Segunda de Juan, vamos a leer desde el verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Vaya, señora elegida. Eso, aunque no eres mujer, podría hacer una referencia a, bueno, aquí hay una referencia a las mujeres, pero esto es una enseñanza que es abierta para todos nosotros. Pues es una epístola dirigida a la señora elegida, a quien yo amo en la verdad. Es decir, aclara, el amar en la verdad es amar en el Espíritu, amar en el Señor. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es decir, a ella le aman todas las personas que conocen el Evangelio, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y estará también para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Todo esto es la salutación, pero para enfocarnos en qué personaje, pero luego notamos que hay una persona a la que Juan refiere, la señora, que es una persona a la que todos aman en el Señor por causa de la verdad que permanece en nosotros. Pero luego empieza a expresar algo, dice, mucho me regocijé, me alegré muchísimo, y le está dando esa notificación Juan, de esta alegría. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Juan refiere que ha encontrado a algunos de los hijos de esta amada señora, ¿sí? Y los observa
y los encuentra caminando en la verdad. Esto de andando en la verdad es otra forma de decir viviendo la carrera de la fe, creyendo el Evangelio y viviendo la carrera de la vida cristiana. Eso es andar en la verdad, es ceñir la vida a los lineamientos de la palabra de Dios y vivirlos y vivir la vida según estos mismos lineamientos. Eso se refiere la expresión andar en la verdad. Y luego dice conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ya veremos cuál es ese mandamiento. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Como pueden notar, la expresión de amor está reiterada con mucha frecuencia, y cuando hace esa expresión conforme al mandamiento y no un nuevo mandamiento, también está haciendo alusión a este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y este es el amor, dice Juan en el verso 6, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora, hasta aquí leemos este pasaje. Es un pasaje un poco fuerte en algún sentido, muy tierno en el comienzo, pareciera algo inmisericordia en cierta manera ya al final del pasaje. Pero nota una cosa, que hay dos vertientes en el pasaje en las que Juan está haciendo énfasis en su conversación o en su epístola a esta señora amada, o como la refiere él, señora elegida, y a sus hijos. Y por un lado es recordarles, es una palabra de afirmación acerca de andar en amor. Y por el otro lado, una palabra de afirmación en cuanto se refiere a conservarse, a permanecer, a persistir en la sana doctrina, en la sana comprensión de la verdad, en el cuidado de la verdad. Dos líneas de pensamiento podemos ver, o dos conceptos de exhortación podemos ver en el pasaje. No es mi énfasis, pero los quiero destacar porque es el contexto de la epístola sobre el cual Juan está desarrollando esta verdad de la que queremos referirnos hoy. Así que tenemos una palabra de afirmación de Juan en lo que respecta a el amor. Les recuerda que así como desde el principio se nos ha dado un mandamiento, el que nos amemos unos a otros, ese amor fraternal que debe permanecer entre nosotros para que haya unidad. Pero una de las cosas que puede afectar, porque podríamos preguntar, ¿qué tiene que ver un enfoque y el otro enfoque? Uno del amor, amarnos unos a otros, y otro de permanecer en la doctrina. Bueno, cuando nos amamos en los unos a los otros, en ese amor que Dios ha vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hay cohesión, hay unidad, hay esta unidad de cuerpo que Dios quiere que tengamos. Pero esta unidad puede ser afectada cuando vienen doctrinas engañadoras, cuando vienen doctrinas mentirosas a desvirtuar la imagen de Dios. Juan dice que tengamos cuidado con cualquiera que se extravíe y no persevera en la verdad.
A ver, muchos engañadores, allá, aquí está, en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, algunos han venido enseñando dentro de la iglesia que Jesucristo no ha venido en carne, ¿sí? Negando la primera venida del Señor Jesucristo. Y esto puede causar división en la unidad de amor que Dios quiere que tengamos. Entonces vienen estos a decir, ¿acaso ustedes creen que Cristo ya vino en la carne? Él no ha venido en la carne. Otra falsa doctrina que vino es la resurrección ya se efectuó, ¿para qué estar esperando? Mesías ya vino, ¿para qué estarlo esperando? Entonces vienen doctrinas que son las que minan la unidad del cuerpo de Cristo en ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces Juan está diciendo, permanezcamos en amor, mantengámonos en ese mandamiento que Jesús nos dio, del amarnos los unos a los otros, y no permitamos que vengan personas con doctrinas erradas para querer difundirla al interior de la iglesia y causen división dentro de la iglesia, rompiendo esa unidad causada por el amor. Permanezcan en amor y apártense de los que vienen a dañar esa unidad de amor por causa de las falsas doctrinas. A eso se refiere estas dos verdades. Pero ahora algunos me preguntan, ¿estamos hablando de frutos espirituales? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo este pasaje con fruto? Pues en la versión Reina Valera que hemos estudiado aparece la palabra fruto. ¿Dónde? Bueno, lo estoy buscando. No, es broma. Mirad, verso 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué se refiere a esto? ¿Sí? Cuando dice allí, mirad por vosotros mismos, estad vigilantes, dense cuenta, observen ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuál fruto de vuestro trabajo? ¿Recuerdas el verso 4? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Se refiere a los hijos espirituales. ¿Qué son los hijos espirituales? Porque es diferente a los hijos genéticos, ¿sí? Juntos son fruto. Los hijos genéticos son fruto del vientre, fruto del amor o fruto de la intimidad sexual, ¿sí? Y los hijos espirituales, bueno, los hijos espirituales son aquellos que parimos desde el Espíritu. ¿Y cómo los parimos desde el Espíritu? Con el mensaje del Evangelio. Venimos a personas que no conocen de Cristo, que están en tinieblas, que necesitan luz, que necesitan consolación, que necesitan sabiduría. Y venimos no con dogmas, ni doctrinas, ni peleas, ni discusiones, ni contiendas, ni a señalarles, ni a quitarles, ni a tildarlos de impíos, condenados, hipócritas, sepulcros blanqueados. Eso se hace con los religiosos. A los hijos espirituales, a estas personas que no conocen de Dios, llegamos con la verdad del Evangelio, con todo amor, les comunicamos la verdad, y cuando el Espíritu trae a ellos convicción, y entonces ven su condición delante de Dios, reconocen su pecado, piden perdón, vienen en arrepentimiento, y entonces quieren más conocimiento, quieren más sabiduría, quieren más consejo, y nosotros entramos en la tarea de enseñarles la palabra, de instruirles en la verdad, y esa dinámica de acercamiento cuando conocieron a Jesús a partir de la predicación del Evangelio que les compartimos, allí entonces surgieron estos hijos espirituales. Pero muchos comparten el mensaje del Evangelio porque tienen una gran pasión evangelística, pero no tienen una labor discipuladora. Entonces comparten el Evangelio, paren hijos espirituales y ni más de ellos. No logran conectarlos con una persona que los ayude a pastorear, que los ayude a alimentar espiritualmente. Y estos hijos espirituales pues conocen un buen momento el mensaje del Evangelio, pero después se disipa la
palabra, no reciben nutrición, no reciben abono, no reciben formación. Y ahí está la falla de muchas personas que de pronto le comparten el evangelio a otros, pero no los pastorean, no los discipulan, que es el proceso de desarrollar este crecimiento espiritual con los hijos espirituales. Hay muchos evangelistas, pocos discipuladores. Jesús nos mandó a hacer discípulos, es decir, a tener hijos espirituales. Jesús tenía una multitud alrededor de él, pero había 70 personas, algunos de ellos, de estos 70, los comisionó, a estos 70 los comisionó para que fueran a predicar el evangelio del reino de 2 en 2, ¿sí? Y de estos 70 tomó a 12, ¿sí? Con los que trabajó un acercamiento mucho más íntimo y les delegó la gran comisión. Pero esa gran comisión no se limita a estos 12, se limita absolutamente a todos nosotros, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. O en Mateo, donde dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que no es simplemente un acto de, mire, ¿sabes qué? Hace 2000 años Jesús vino y murió en la cruz por ti para que tú fueras perdonado de tus pecados. No, eso es importante y ese es el punto de partida, pero ese no es el todo de lo que enseñamos a los hijos espirituales. Pare una mujer, un hijo, le da leche materna en una noche y ya lo deja ahí para el resto de su vida, que se bandee como pueda. No. Una madre constantemente le está dando alimento y preferiblemente que le dé por lo menos durante un año, año y medio, mucho 2 años, para que esté nutriéndose, para que vaya recibiendo ese alimento de seno materno, pero después ya vienen otros alimentos, otros complementos y ya no depende del seno, ya camina solo, ya puede coger los alimentos y comer y va creciendo. Esa misma dinámica se tiene con los hijos espirituales, un acompañamiento que se debe brindar para desarrollar estos hijos espirituales. Siempre he dicho a la comunidad que pastoreo, les he dicho reiteradas veces que cuando morimos aparentemente no nos llevamos nada, no nos entierran con trasteo. Es verdad, no nos entierran con trasteo, pero ¿hay algo que podemos llevar al cielo cuando muramos? Bueno, sí hay algo que nos podemos llevar al cielo, y no necesariamente cuando nos muramos, pero no podemos llegar al cielo con las manos vacías de hijos espirituales. Con nosotros va a llegar al cielo aquellas personas a quienes les compartimos el mensaje del evangelio, lo recibieron, lo creyeron, caminaron en él y perseveraron hasta el final en la verdad. Estas personas son nuestros hijos espirituales. ¿Tienes de ellos? ¿Tienes algo así? O tú eres una persona que eres hija espiritual, hijo espiritual de alguien, pero y tú caminas en la verdad, pero tú no tienes hijos espirituales. Te da pena hablar en la empresa o en el colegio, en la universidad de Dios y compartir el evangelio. No, qué oso, se van a burlar de mí. Y tú tienes una faceta de vida cristiana en relación a tu iglesia, vas a la iglesia, aprendes y todo, alguien te enseña, o quizás solamente vas ocasionalmente a la iglesia o los días que hay reunión y hasta ahí, pero evitas mezclar las cosas religiosas en los otros escenarios. Es tu forma de expresarlo. No, yo no mezclo. Lo de Dios es lo de Dios y como dice el Señor, dicen algunos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y allá en el trabajo, en la universidad, en el colegio, yo no me meto con las cosas religiosas. Eso no me meto con esas cosas porque para eso está la iglesia y allá en la iglesia me encargo de eso. Esa idea es peligrosa para ti por una razón. No va a permitir que tú tengas hijos espirituales. Ahora, ¿cómo así? Pues por eso allá en la iglesia y estoy esperando que el pastor me asigne unos discípulos. ¿Y por qué no pares tus propios hijos en vez de criar a los ajenos? Perdón que hable de esa manera, no busco ofenderte, pero sí busco confrontarte y hacerte reflexionar sobre tus hijos espirituales. Juan se alegraba de que los hijos de esta mujer caminaran en la verdad. Y yo creo que esta mujer, cuando leyó esta epístola y escucha estas palabras, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces creo que cuando leyó esta porción,
le causó una gran alegría y se sintió orgullosa de sus hijos y poder decir, wow, mis hijos están actuando de tal manera que otros los ven y otros se alegran por ellos y otros se inspiran por ellos y otros quieren seguir su ejemplo. ¿Tienes hijos espirituales? Ahora, bueno es que nuestros hijos genéticos sean nuestros hijos espirituales, pero vivimos en una sociedad donde nuestros hijos genéticos dicen, ay no, yo prefiero que me discipule otra persona, mi papá, mi mamá, no sé, yo prefiero que otra persona lo haga, porque es que decirle algunas cosas a mis padres, que de pronto en algunos hijos no hay la confianza de hablar ciertas cosas privadas de ellos a sus padres y prefieren ser discipulados con otras personas. ¿Pero qué estamos hablando de los hijos espirituales? ¿Tienes hijos espirituales o eres una persona estéril espiritualmente hablando? ¿Y esa esterilidad a qué se debe? ¿Temor a compartir el evangelio? ¿O es que no estás lo suficientemente convencido de la verdad del evangelio y tienes dudas y entonces no tienes cómo compartirla? O tal vez cuando compartes el evangelio hablas más de la iglesia que de Cristo, hablas más de la alabanza en la iglesia, de lo bonito que enseñan ahí en la iglesia y de lo amable y de lo bonito del auditorio, si es que así es, o de que allá en tu iglesia tienen canales y programas y actividades, porque yo he visto una evangelización por allí que suena más a marketing eclesial que a evangelización. Hay personas que quieren que sus amigos entren a la iglesia, pero no les comparten el mensaje del evangelio. Les hablan de la institucionalidad de la iglesia, pero no les hablan del reino de los cielos. No les hablan de su condición pecaminosa. No les hablan de la necesidad de arrepentimiento. No les hablan de la obra de Cristo. Si quieres tener hijos espirituales, deja de hacer marketing de la iglesia y empieza a hablar de la obra de Cristo. Habla de la palabra de Dios, habla de la enseñanza de la verdad. Menos marketing. Algunos no, es que en mi iglesia tenemos una banda musical maravillosa. Uy, cuando ellos tocan eso se estremece uno y es espectacular. Y hay unas niñas de la danza tan bonitas así. Cualquiera quiere ir a la iglesia, no porque esté arrepentido y quiera conocer de Dios, sino porque quiere un show o quiere tener la experiencia de un concierto en la iglesia. No, eso no es la forma correcta de tener hijos espirituales. Si quieres tener hijos espirituales que anden en la verdad y que ocasionen la inspiración y orgullo en sus padres espirituales, háblales del mensaje del evangelio, discipúlalos con la verdad, enséñales la palabra, instrúyelos en la verdad. Pero es que, pastor, yo no sé tanta verdad. Bueno, entonces empieza a profundizar en la verdad. Habla con tu pastor, dile, pastor, ¿tienes en la iglesia un programa de discipulado en el que yo pueda crecer para también poder enseñar a otros? Todas las iglesias deben tener un programa de discipulado. Tienen diferentes formatos, pero es lo mismo, en esencia es lo mismo. Donde se enseña el ABC de la palabra y donde se ayuda al discípulo a ir avanzando en su desarrollo espiritual hasta completar el carácter de Cristo dentro de su corazón. Si no estás en tu programa de discipulado de tu iglesia, habla con tu pastor, solicítalo. Este ejercicio que estamos haciendo aquí en este espacio en los brazos del Padre es precisamente un ejercicio semejante. Es un discipulado que estamos dando a los que quieran recibirlo. Está abierto a todo el mundo, por eso está allí en las redes sociales. Mi mayor anhelo, que mis hijos espirituales de la Iglesia Filadelfia Cristo Soberano lo estén disfrutando y estén creciendo de ello. Lamentablemente tengo que decir que hay un porcentaje de ellos que no lo están tomando, ¿sí? Bueno, son hijos espirituales con los que yo tengo que hablar, por supuesto, y preguntar, bueno, la cuarentena nos ha llevado a usar este recurso, ¿qué está pasando contigo? Y aquí Juan hace referencia a esto. Esos hijos espirituales hay que cuidarlos y afirmarlos en la verdad y en el amor, en estas dos verdades. Que conozcan la doctrina para que nadie los engañe y que mantengan esta unidad de amor para que puedan perseverar juntos hasta que llegue el momento de nuestra partida. Que cuando lleguemos al cielo todos, que cuando tú hayas ido adelante de tus hijos espirituales, estés glorificando al Señor y llegue el momento en que tus hijos espirituales se reúnan, puedan encontrarse contigo y tal vez te den un abrazo y te digan, papá espiritual, muchas gracias por hablarme de Jesús.
por discipularme, por enseñarme el secreto de la unidad, el amor fraternal, y por enseñarme a cuidar esa unidad a través de la sana doctrina, manteniendo distancia de quienes vienen a meter doctrinas falsas y causar división en el cuerpo de Cristo. Gracias por darme a Jesús. Como dice una canción, soñé que fui al cielo y tú estabas allí caminando por las calles de oro, viendo el mar de cristal. Amigo, y hasta que alguien vino a ti y te abrazó y te dijo, amigo, no me conoces, pero yo sí te conozco a ti. En la escuela dominical a la edad de 10, tú me hablaste de Cristo. Gracias, gracias por darme a Jesús. Estos hijos espirituales son unos frutos maravillosos que podremos llegar al cielo y traer delante del Padre Celestial. Y decir, no llegué al cielo con las manos vacías. No me enterraron con trasteo, pero no llegué al cielo con manos vacías. No traje casa, carro, beca, dinero, propiedades. No traje nada de eso, pero traje mucho fruto. Fruto de hijos espirituales que vienen aquí a adorarte, a unirse conmigo, a adorarte, a todos juntos, a adorarte, ya no pensando en mí como su Padre espiritual, enfocados en ti, adorándote a ti, exaltándote a ti. Qué hermosa escena, ¿verdad? ¿Quieres que esa sea una escena también en tu vida? Trabaja por los frutos de hijos espirituales. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos la esterilidad espiritual. Perdónanos cuando no hay hijos, resultado de nuestra fe. Perdónanos cuando parcelamos nuestras vidas y ponemos un capítulo religioso y privado en nuestras vidas y afuera no compartimos, no trasciende la verdad del Evangelio a otras dimensiones, a otros escenarios. Perdónanos, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes en el nombre de Jesús a crecer espiritualmente, a tener madurez espiritual y a compartir tu verdad a quienes no la conocen, para tener hijos espirituales y ayudar a estos a desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas, para que caminen en amor, para que caminen en unidad y para que se guarden de engaños en medio de una generación perversa y maligna como la que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre. Padre, quiero orar por mis hermanos que están allí conectados en redes sociales, escribiendo sus peticiones y que han estado pidiendo por diferentes motivos. Tú los conoces y gracias por este equipo de intercesión que está allí orando por cada una de estas peticiones, Señor. Yo me uno a ellos, Señor, para pedirte que aquellas personas que están pidiendo por sanidad la reciban en el nombre de Jesús, para que tu gloria sea manifiesta en ellos, para que te conozcan como sanador y para que el testimonio de su sanidad inspire su fe y la fe de otros, Padre, al compartir el testimonio. Oramos por aquellos que están padeciendo una crisis económica, Señor. Por favor, provee estos recursos para suplir a sus necesidades. Te lo pedimos, Padre Celestial. Pedimos en el nombre de Jesús para que por aquellas familias que están pasando por discordia, división, debido a no ponerse de acuerdo, a infidelidad, a actitudes violentas, agresivas. Señor, guarda estos hogares, guarda estas familias y que aquel cuyo corazón ha estado endurecido sea quebrantado en el nombre de Jesús y pueda caer en cuenta de toda la bendición que has dado a ellos a través de su hogar y familia, Señor. Provee, Padre Celestial, un trabajo a aquellos que no lo tienen, Padre Celestial. Abre puertas laborales, Señor, y que pronto estemos escuchando testimonios de lo que haces con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima emisión en los brazos del Padre.